algunas de sus dudas o de sus inquietudes. Entonces, bueno, pues, ¿alguien me puede decir cómo estuvo toda la noche y cómo amanecimos hoy? ¿Qué pasó en la ciudad? Estuvo llueve y llueve. Exacto, toda la noche llovió. En la mañana, toda la mañana llovió. E incluso, bueno, pues ahorita creo que ya dejó de llover, pero pues está nublado. Y esto, ¿alguno de ustedes ha escuchado por qué es? ¿Por qué está lloviendo tanto? No, maestra. No, ¿No? Justo lo comentabas al inicio, Lupita, que se debe a huracán. ¿Saben cómo se llama ese huracán? Grace. Grace, exactamente, el huracán Grace. Y bueno, decíamos que es algo inusual. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe cómo se le ocurre llegar hasta acá? Y pues sí, es completamente, digamos, extraordinario o no común, porque como dices, la mayoría de los huracanes llegan a la costa, se impactan con las montañas y no llegan tan fuerte aquí a la ciudad o al centro del país. Pero pues ahora con este estamos viendo que realmente tiene un comportamiento un tanto diferente. Entonces, bueno, pues estas imágenes, bueno, para mí es una imagen súper bonita, es una imagen satelital. Pero bueno, claro, eso lo digo yo porque digo, sí, es muy bonita, pero no creo que para las personas que viven aquí en el Caribe sea muy bonito estar teniendo estos ciclones o huracanes. Entonces, bueno, pues esta es la vista de este ciclón que se encuentra precisamente en el Caribe mexicano. Aquí lo vemos y bueno, pues aquí lo más rojo es, digamos, el centro o el ojo del huracán. Y si observamos, ocupa casi todo el país. Y exactamente, bueno, pues se cree que es muy fuerte y que sus efectos van a estar presentes en la mayor parte del país, o al menos se cree que sí, bueno, es un huracán que se originó en el Océano Atlántico, pero que está atravesando. Recordemos que aquí del lado este u oriente está la Sierra Madre Oriental. Generalmente los huracanes llegan y se estrellan con esas montañas, pero ahora, pues no, ahora está llegando hasta el centro. Y bueno, pues un huracán es un ciclón tropical. Digamos, la palabra huracán, aunque hay cierta controversia. ¿Qué pasó, Rodri? Que ya me tengo que ir. Sí, no hay problema. Gracias. A ti. Entonces les comentaba que la palabra huracán se tiene controversia, no se sabe exactamente cuál es su origen, pero al menos en registros se considera que el huracán era como la tempestad y se usaba esta palabra como para decir espantar, espantar a los indios, a los indígenas, o eso es lo que usaban los españoles cuando llegaron durante la conquista. La palabra huracán estaba relacionada con la tempestad, entonces con algo temible. Y en el Popol Vuh se hace referencia a esta palabra huracán
que significa corazón del cielo. También en algún otro documento leí hace mucho, pero no recuerdo exactamente dónde, que pues tiene que ver también con Kukulcán, que precisamente, bueno, pues tiene que ver como con algo del cielo. Y bueno, pues hacían referencia a que cuando el corazón del cielo bajaba era cuando se producían pues todas estas tormentas, todos estos huracanes. Y bueno, pues sí, ya sabemos algo de la etimología o del significado de la palabra huracán, pero ¿de dónde surgen o cómo se originan o por qué? Bueno, pues hay que considerar que los huracanes siempre se van a encontrar, se van a llevar a cabo, digamos, se van a presentar en la zona tropical. El Ecuador es la línea imaginaria que, digamos, divide a la Tierra más o menos en a la mitad. Entonces, a ambos lados, ya sea para el hemisferio norte o sur, está la zona tropical. En esta zona tropical es en donde se desarrollan los huracanes. Aquí se originan porque es precisamente en esta zona en la que hay mayor cantidad de radiación solar, por lo tanto, bueno, pues también la temperatura llega a ser más elevada. Entonces, aquí la temperatura del agua va a ser más alta. ¿Se acuerdan del ciclo del agua? Sí, ¿Qué pasa con el ciclo del agua? pues el agua que, bueno, tiene su ciclo de que cae a la tierra. Bueno, en este caso, haz de cuenta que empezamos desde el océano, se evapora, se forman nubes, cae y llega a la tierra otra vez y se hace el río y vuelve a llegar al mar y otra vez, algo así. Exactamente, algo así. Entonces, bueno, pues aquí en los océanos hay una gran cantidad de agua. Esta agua se va a evaporar. Entonces, cuando hay evaporación y la temperatura es elevada, es bastante elevada, se forma, digamos, una región, se le denomina de baja presión, donde el agua se forma vapor, sube y en la parte alta se forman las nubes, se condensa. En la parte alta se van a enfriar o se va a enfriar, digamos, esa agua y por eso se condensa, por eso se forman esas nubes. Y cuando la temperatura incrementa bastante, pues se sigue evaporando, se sigue formando, digamos, esta zona de baja presión. Y es, digamos, de una manera muy rápida. Al generarse esta zona de baja presión, se forman vientos muy rápidos y esos vientos arrastran a las nubes. Entonces, a medida que sigue habiendo esta zona de baja presión, de repente chocan con masas de aire frío. Y es entonces cuando se empieza a formar el típico huracán que conocemos o el ciclón o como este tornado, pero que además tiene bastante humedad y que arrastra unas grandes masas de agua o digamos esta agua condensada a estas nubes. Y por lo tanto, bueno, pues el viento también va a correr a altas velocidades. Entonces, bueno, pues todo digamos que se origina por el cambio de temperatura y de presión. De tal manera que, bueno, pues estas nubes son arrastradas y llevadas hacia, digamos, el continente o hacia las islas. Si estos, digamos, grandes ciclones no chocaran con tierra, pues seguramente no les tomaríamos mucha importancia. Digamos que les tomamos importancia porque llegan, se estrechan con tierra y por lo tanto, bueno, pues se afectan a todas las personas que viven cercanas, sobre todo a las costas. Y decimos a las costas porque es precisamente
donde va a tocar esa gran masa de aire y ahí se van a descargar, digamos, todas esas nubes que está arrastrando. Entonces, digamos que aquí es una imagen, estas imágenes fueron tomadas de la NASA, en donde vemos cómo se está, digamos, de alguna manera formando estas zonas de baja presión. Aquí el agua, digamos, se está evaporando, porque, bueno, es aire o vapor muy caliente, pero llega a partes altas de la estratosfera, no es de la troposfera, más bien, se enfría y se forman estas nubes. Entonces, bueno, pues empiezan a tener como un movimiento circular en donde hay estas masas de aire cálido y húmedo y por lo tanto, bueno, pues permiten que haya ese movimiento. En este caso de este huracán Grace, se originó en el Atlántico, de ahí, bueno, pues se viene hasta el Golfo de México, primero chocó en la península y después se desplazó a tocar tierra en Veracruz y exactamente es bastante atípico porque debido a su movimiento, tal vez no es un huracán de escala muy elevada, pero más bien su comportamiento es muy diferente. Por lo tanto, bueno, pues atravesó las montañas. Esto que vemos aquí que empieza en Nuevo León es parte de la Sierra Madre Oriental. Atravesó estas montañas y se está colando hasta el centro del país e incluso se considera que puede llegar a ocasionar tormentas, ya no como huracán, pero sí tormentas, lluvias muy fuertes e intensas en Jalisco y en Colima. Entonces está incluso atravesando no solo la Sierra Madre Oriental, sino también la Sierra Madre Occidental. Y aquí en el centro del país, pues está descargando una gran cantidad de agua de esas nubes que se formaron desde el Atlántico hasta descargarlas aquí en el centro del país. Aquí está Grace, aquí está cómo se está formando, cómo se está desplazando. Y como decíamos, bueno, pues estos huracanes, bueno, o estos ciclones, pueden estar en diferentes categorías. Cuando es categoría 5 es categoría catastrófica y bueno, pues eso implica que tiene una alta velocidad del viento y es un viento que digamos nadie lo detiene. En el caso de esta tormenta Grace, realmente no es un ciclón de categoría 5, sino que su comportamiento es un tanto, digamos, errático. Realmente no sé, y es lo que quiero investigar, el por qué se está comportando así. Pero, bueno, pues digamos que no es de la categoría más elevada. Lo que sí, bueno, es que vi que es categoría 3, en donde, bueno, el daño es extenso. Y bueno, lo vemos aquí porque está presente en gran parte del país. Y claro, bueno, pues con esto hay riesgos, como por ejemplo, las fuertes lluvias ocasionan inundaciones. Yo no sé si han visto las noticias, pero se han presentado inundaciones en varias partes del país, que generalmente en zonas donde pues antes no se presentaban, pero ahora, bueno, pues sí están teniendo inundaciones graves, no solo con Grace, sino que, bueno, con otros huracanes que se han presentado. Ha estado lloviendo considerablemente mucho más, por ejemplo, que el año pasado. Entonces hay inundaciones también. Debido a las fuertes lluvias, se han registrado deslaves. Y bueno, por ejemplo, aquí hay un deslave en la carretera, pero hay deslaves que ocurren muy cercanos a las localidades y que incluso se han arrastrado, han llevado casas,
Por lo tanto, bueno, pues también hay pérdida de cosechas, de animales. Entonces, bueno, pues puede tener consecuencias bastante graves. O, por ejemplo, aquí en la ciudad, aquí mismo, hay sitios en donde hay casas construidas muy cercanas a los arroyos o a los ríos. Entonces, cuando aumenta el nivel de ese río, de ese arroyo, pues ocasiona destrucción y muchas personas pierden pues su casa o sus muebles. Incluso desafortunadamente en algunas ocasiones se pueden perder vidas humanas. Pero bueno, es parte, digamos, de los riesgos y que conocer los riesgos que ocasionan el que, por ejemplo, nosotros vivamos cerca de un arroyo, pues puede tener consecuencias muy graves. Y, por ejemplo, bueno, aquí en la ciudad, pues no es que estemos afectados siempre por los huracanes. Generalmente ya aquí nos llegan ya como tormentas ya muy debilitadas, pero pues sí hay presencia, digamos, de estas lluvias tan fuertes que ocasionan inundaciones y que debemos de tratar de prevenir todos estos riesgos para evitar que ocurran ahora sí que acciones incluso mortales. Y bueno, pues aunque se dice que sí, los huracanes pueden ser terribles, catastróficos y que dan mucho miedo, bueno, pues también hay una parte muy buena, ya que gracias a estos huracanes llevan agua a lugares en donde hay sequías a veces muy fuertes. Por ejemplo, no me acuerdo si el año pasado hubo una lluvia muy fuerte, principalmente en Zacatecas y San Luis Potosí. Estos son sitios donde a veces pasan más de 10 años y no llueve o llueve muy poquito. Entonces el hecho de que llegue de repente un huracán que se debilite, pero que las tormentas lleguen hasta esos lugares, bueno, pues les provee de agua y eso permite que, bueno, pues se recarguen los mantos acuíferos, que también los ríos aumenten su nivel y que en ocasiones, bueno, pues esos ríos tienen bastante contaminación, entonces al momento de que aumente el nivel, permiten que esa contaminación se arrastre, se vaya. Y por otra parte, bueno, pues el hecho de que haya estos huracanes permiten que haya un equilibrio en el calor o en la temperatura de los océanos y también van a arrastrar nutrientes en el mar. Si no hubiera estas corrientes de agua y corrientes de viento, se estancarían y en algún momento incluso podrían ser peligrosos. Tener tantos nutrientes en un sitio, pues promueve que haya un desarrollo, digamos, tal vez de biota, no tan agradable como sucede en los pantanos. Entonces, bueno, pues el hecho de que haya huracanes también es algo benéfico para el planeta. Eso sí, pues tenemos que ser muy cuidadosos para observar cuáles son los riesgos y evitar que esos riesgos puedan convertirse en tragedia. Entonces, esta infografía me la encontré por ahí en Facebook, en donde nos muestran todo lo que acabo de mencionar, pues que también llevan agua donde escasea, regulan la temperatura del planeta, dispersan bacterias y entre ellas marea roja, algas rojas, también mantienen a los bosques, que bueno, muy importante y aunado a lo que ya nos había comentado Lupita, y además reconstruyen islas que actúan como barrera. Algo también muy importante es que, bueno, pues tal vez no podemos evitarlos porque son un fenómeno natural, pero sí podemos evitar que el efecto de los huracanes en las poblaciones humanas sean graves o que sean bastante graves. Por ejemplo,
los manglares que se encuentran en gran parte de los litorales son barreras que evitan que esos vientos huracanados o que esos vientos que tienen una gran velocidad se estampen con los edificios. Entonces, mientras tengamos manglares, los huracanes van a disminuir su efecto, digamos, destructor para los humanos. Aquí vemos en la primera imagen, bueno, pues esta persona muy inteligente queriendo tener una mejor vista al mar y entonces dice, ay, bueno, pues talo todos los manglares. Y claro, pues cuando llega un huracán, esos vientos, ese oleaje muy fuerte, no tiene con qué detenerse más que con la casa. Entonces, pues se lleva toda la arena e incluso se lleva la casa. En la siguiente imagen, pues vemos el impacto con manglares, cómo los manglares realmente detienen el oleaje fuerte y lo mismo sucede con el viento. Son la barrera y de tal manera que, bueno, pues si hay manglar, por ejemplo, aquí vemos que en la playa pues están relativamente bien y las construcciones no sufren daño. Pero en la parte de abajo pues vemos que no hay manglar, entonces ¿qué sucede? El agua no va a tener con qué detenerse hasta que encuentra pues una barrera y en este caso pues es este edificio o estos grandes hoteles, como sucede en gran parte de la zona turística de playa del país. Entonces, a medida que nosotros permitamos que estos manglares desaparezcan, pues los efectos van a ser mucho más graves con la población y bueno, con las instalaciones. Entonces, si por ejemplo los hoteleros quieren tener buenas instalaciones, pues entonces lo que deben de hacer es promover que su ambiente se mantenga al menos, digamos, lo menos afectado posible, que no quiten, digamos, el manglar. Aunque bueno, ese es un sueño bien, pues sí, o una ilusión muy grande, ¿no? O también que los gobiernos pues tengan una mejor visión para evitar tanta destrucción. Y bueno, por ejemplo, decimos, bueno, es que yo no puedo intervenir con las acciones del gobierno. Claro que sí podemos intervenir, tal vez los niños más pequeños no, pero lo importante es ir conociendo para que cuando tengamos una forma de elegir, elijamos la mejor opción. Y que también si en algún momento yo como niño quiero ser gobernador, quiero ser presidente, pues trate de entender cómo es la complejidad de un ecosistema para evitar, para no permitir que las playas sean privatizadas, que las playas sean vendidas, que las playas sean deforestadas o bueno, los manglares, y que así los efectos o los fenómenos naturales no sean tan destructivos. Este es otro ejemplo de, pues precisamente, al permitir que haya destrucción de manglares o mientras haya más pérdida de manglares, pues se van a perder especies que son incluso de importancia económica. Por ejemplo, para los pescadores, a medida que no hay mangle, disminuye la diversidad y poco a poco van a tener menos fuente de trabajo, de alimentación y su economía se va a ver disminuida. Entonces, bueno, pues lo más conveniente es cuidar el manglar. Y bueno, pues decimos, bueno, pero yo no vivo en la costa, yo no puedo promover que haya una forma para evitar que destruyan el manglar. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues como al inicio les comentaba que los huracanes se forman porque hay un cambio de presión atmosférica, es decir, se calienta el aire
y sube. Entonces, esto es un fenómeno natural, pero si nosotros contaminamos, compramos muchas cosas que a veces no necesitamos, destruimos, pues entonces promovemos que las empresas, que las fábricas sigan extrayendo más recursos, que sigan contaminando más y que todo esto sea causa del aumento de gases de efecto invernadero. Con todo esto, pues aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, pues también ocasionamos que haya más presencia o bueno, que en general la temperatura del planeta puede estar más elevada y que bueno, puede ser una de las causas por las cuales se presenten estos huracanes con mayor fuerza. No está todavía bien determinado que así sea, que la contaminación que generamos o que los gases de efecto invernadero sean los que ocasionan tantos huracanes. Sin embargo, bueno, pues es una de las posibilidades de toda esta crisis climática que estamos ocasionando. Entonces, bueno, pues básicamente esto era lo que les quería comentar sobre los huracanes. Seguramente hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Les aseguramos que, bueno, pues vamos a ir contestando todas esas dudas, todas esas preguntas. O incluso si quieren hacer por el momento algunas, si no las conocemos, las investigaremos y, bueno, pues ya se las transmitimos. Pero lo que sí es un hecho es que, bueno, pues no tengan miedo porque, bueno, pues sí estamos relativamente lejos de la costa. Aquí el huracán ya llega muy debilitado, llega como tormentas, pero eso no quiere decir que vamos a dejar así como que, ay, no, no pasa nada. Hay que tener mucho cuidado porque esas lluvias pues sí pueden ocasionar inundaciones y en algunos sitios deslaves. Entonces no se trata de vivir siempre con miedo, pero sí se trata de conocer, de identificar qué es lo que puede ser una zona de riesgo para evitar que ocurran accidentes o que ocurran fenómenos que puedan afectarnos directamente. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Yo sí quiero comentar. Mira, ahorita hace unos, ¿qué será? Media hora más o menos dejó de llover y salió el sol. Entonces, eso quiere decir que estamos en el centro del huracán y que a lo mejor al ratito vuelve, ya se volvió a nublar. Entonces yo creo al ratito vuelve a empezar a llover y otra vez vamos a sentir el frío, ¿no? Se sigue sintiendo frío el aire que está pasando, yo creo, del mismo huracán, aunque no lo sentimos como en esas películas que abajo esté todo, sino arriba, o sea, el aire arriba es el que se está en movimiento y otra vez al ratito empieza otra vez a llover. Entonces es algo muy curioso, te digo que nunca habíamos experimentado algo así, que estuviera un huracán encima de nosotros. Nada más, gracias. Sí, pues así como lo comentas, sí, no, nunca nos había pasado que el huracán pues llegara hasta acá, pero pues generalmente todos los huracanes que llegan y se estampan en la costa, vemos tenemos una consecuencia. Hay generalmente lluvias debido a los huracanes. Claro que, por ejemplo, el huracán se estampa hoy y a nosotros nos llegan las lluvias 2 días después, digamos. Pero en esta ocasión, pues estamos viendo que pues este huracán, pues dijo, pues ahí les voy y casi es de manera simultánea. Bueno, hace unos pocos días estuvo en Yucatán, Quintana Roo me parece, y ya después antenoche estuvo ya en Veracruz y pues ya Veracruz está aquí súper cerca. Entonces, pues esa es la característica de ese Grace,
que pues básicamente se desplaza tanto. Entonces, pues sí, quiero investigar bien qué es lo que está sucediendo, por qué tiene esa capacidad de dispersarse tanto. Y bueno, pues aquí les estaremos compartiendo. Pero en primer instancia, pues la idea es así de no se asusten, así, bueno, sobre todo los niños, que ya pensaban que iba a ser así muy, muy dañino. No es para asustarnos tanto, pero bueno, es para medir o ver cuáles son las situaciones de riesgo y evitar que sucedan o que llegue a mayores. Entonces igual, y si no tenemos a nada que salir, por cuestiones de pandemia y por lo que sea, pero además por las lluvias, pues no salgan, porque hay muchos sitios que se inundan y podemos estar mucho tiempo ahí varados hasta que baje el nivel del agua o cualquier otra situación. Entonces, pues es más bien estar alertas, no con miedo, pero sí al pendiente. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario. No. ¿No? Bueno, pues si no, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Y en un momentito más, bueno, como a las 4, Viri nos va a presentar un tema sobre pandemias. Viri es biociencita. Con su bioasesora Dulce nos van a presentar el tema de pandemias. Así que, bueno, pues por aquí los esperamos. Ojalá puedan acompañarnos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias. Y bueno, pues muchas gracias, Lupita.